Hola, soy Julio César Mejías. Les doy la bienvenida a Mundo 2020, aquí en Cubavisión Internacional. Les propongo iniciar con un video previo al cual debemos decir algo que ya es usual en los adelantos de algunas películas, documentales e incluso reportajes. Este video contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas y ojalá que esa sensibilidad sirviera de algo en aras de solucionar lo que algunos expertos califican ya como epidemia en Estados Unidos. Veamos. Oh my God! ¿Por qué hay tantos hechos como estos en el país? ¿Cuáles fueron las peores masacres? ¿Por qué pasa con tanta frecuencia en Estados Unidos? Un joven supremacista blanco asesinó a 10 personas en un supermercado. Mientras disparaba, transmitía todo por sus redes sociales. Sus crímenes fueron calificados por las autoridades como un hecho de violencia por extremismo racial. Aunque es difícil calcular cuántas armas de fuego hay en manos privadas en Estados Unidos, el proyecto de investigación Small Arms Survey estima que hacia 2018 había unos 390 millones de armas en circulación. Un joven de 20 años, fanático de las armas, mató a 20 alumnos, 6 empleados y a su propia madre. Como pudieron ver y apreciar, nuestro tema no es otro que la creciente violencia en Estados Unidos, al punto que entre enero y mediados de abril del actual año 2023 ya han ocurrido 146 tiroteos masivos con más de 200 personas muertas y cientos de heridos, una cifra récord según el Gun Violence Archive, Archivo de la Violencia Armada, en comparación con similar periodo de años precedentes. Por ejemplo, y siempre según cifras aportadas por dicha fuente, en 2022 la violencia armada generó 636 tiroteos masivos en Estados Unidos, un promedio de 2 por día, por lo que de continuar esa creciente espiral, el presente año podría lamentablemente superar esa cifra de episodios violentos causados por armas de fuego, que dicho sea de paso, son ahora mismo la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en la nación norteña. Aunque las cifras varían un tanto, según diversas fuentes, la mayoría coinciden en cifrar en unos 400 millones de armas de fuego las existentes en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que la población del país asciende a unos 332 millones, por lo que una simple operación matemática nos dice que hay un promedio de más de un arma por habitante. La organización suiza Small Arms Survey va más lejos y apunta que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes y que ninguna otra nación tiene más armas que personas. Quise solo introducirles en el tema para profundizar en él. Con Mirada 2020 contamos hoy en nuestro programa con el historiador, sociólogo e investigador Jorge Hernández, analista del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bienvenido, profesor Jorge, muy amable con haber respondido a nuestra petición de que nos acompañe acá nuevamente en Mundo 2020. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Comenzamos entonces. Le quería preguntar, ¿está usted de acuerdo en que en los Estados Unidos hay en este momento una crisis de violencia armada o se trata de más de lo mismo? Quizás lo más exacto sería decir que se trata de ambas cosas. Es decir, hay una tendencia natural que ha experimentado el desarrollo de la sociedad estadounidense a lo largo de su historia, con episodios crecientes, sostenidos, de violencia armada con armas de fuego, de manera hasta masiva, los conocidos tiroteos, pero que indudablemente en los últimos 5 años aproximadamente, casi que coincidiendo con la era Trump, como se le llama, no es el factor determinante, pero es un elemento que no se puede ignorar, se ha producido un poco una escalada. Se está identificando como una era a partir de que comenzó el gobierno de él. Sí, en términos de que la atmósfera que recrea Trump desde la campaña presidencial del 2016, apelando a los discursos de odio hacia grupos minoritarios, población de piel negra, ha exacerbado esa jóvenes, propia violencia. Desde luego, creó un clima propicio, estimulante para la profundización de esas tendencias que se han expresado de manera aberrante, pero como usted decía, sí, estamos en una crisis
un momento casi que sin precedentes. Profesor, ¿por qué Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos? Aparentemente, desde mi punto de vista, hay 3 causas fundamentales. Las legislaciones al respecto y la cultura de la violencia con sus antecedentes históricos. Según algunas fuentes, también estaría otro elemento que ha salido a relucir en las investigaciones que se realizan tras este tipo de sucesos con los autores de los crímenes, que es la relación que existe entre un determinado tipo de asociación con la misoginia, el racismo, la intolerancia. Ya usted mencionaba la exacerbación de esas situaciones. ¿Cómo lo ve usted en estos momentos? Bueno, en efecto, hay un conjunto de factores. Nunca una situación es fruto de una única determinación. Los procesos históricos, los políticos, los sociales son el resultado de la confluencia de muchos factores. Ante todo hay que hablar ahí de la existencia de las armas, la legalidad, por supuesto, y el elemento de fondo que es la tradición histórica, la implantación en los Estados Unidos a nivel de psicología nacional, a nivel de cultura cívica y de cultura política también, de este patrón de intolerancia, de estímulo a la acción violenta, discriminatoria contra grupos que se han considerado minoritarios por alguna razón y que son objeto entonces de criminalización desde el punto de vista de la imagen que se construye de los mismos. La tenencia de armas, la posesión y el uso, la posibilidad de portarlas tiene que ver con la conocidísima segunda enmienda a la Constitución. El texto constitucional, como es conocido, la llamada Constitución de Filadelfia del año 1789, estuvo incompleta y de manera bastante rápida. 3 años después, en 1791, se emitieron las Cartas de Derecho con las 10 primeras enmiendas, la segunda de las cuales habla de una manera algo abigarrada, en el sentido de que, atendiendo a la necesidad de la defensa de un Estado libre, se dice con esas palabras, de que existan milicias organizadas y coherentes, bien estructuradas, el gobierno no debe limitar el derecho a portar armas. No queda bien claro si el derecho es el de los individuos, una sociedad tan individualista, marcada por ese valor desde su fundación como Estados Unidos, apunta hacia eso, o si presupone necesariamente la existencia de las milicias. Las milicias eran grupos de ciudadanos, en muchas ocasiones de vecinos, surgidos desde la etapa de la Revolución de Independencia con fines de defender a las agresiones externas, ¿no? Y todo esto se ha desnaturalizado de alguna manera. Por eso es que la cultura de las armas está tan enraizada en la mentalidad del estadounidense. La ley las ampara y desde luego el elemento que apela a la intolerancia y a la legitimidad del uso de la violencia contra grupos que no encajan en el patrón del blanco anglosajón, protestante y de clase media, tiene que ver como un elemento adicional. Exacto. Por otra parte, profesor, son constantes y numerosas las noticias y los reportajes sobre toda esta violencia armada en Estados Unidos en los propios medios de la propia nación norteamericana. Sin embargo, generalmente no se asocia el tema a los derechos humanos, como suele hacerse con frecuencia, digamos, con otros fenómenos de índole política o religiosa. En este caso no se asocia. Y en los análisis sobre conflictos en otras naciones sí se asocia al tema de los derechos humanos. ¿Hay o no derechos humanos en juego cuando se habla de violencia armada allí en los Estados Unidos? ¿Es más importante el supuesto derecho a portar armas o el derecho a la vida? ¿Qué nos puede decir sobre ello? Es interesantísima esa pregunta y de difícil respuesta disponiendo de poco tiempo. Estados Unidos es el país por excelencia que en su discurso, cuando habla de derechos humanos, apela a derechos esencialmente individuales, a derechos civiles y políticos, o el derecho al voto, entre otras cosas, pero omite los derechos sociales y los derechos económicos. En primer término, nunca se ocupa del derecho a la vida, que es una de las causas que se defienden en todas las partes del mundo, el derecho a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades y todo lo demás. Y desde luego que cuando se legaliza, se estipula por la ley y además de eso se consagra a través de la cultura la posibilidad legal de tener, portar y usar armas, es algo que no se manifiesta de una manera homogénea en todos los Estados Unidos, porque algunos estados permiten que usted tenga las armas pero que no las porte
y la limitación del uso está justificado solamente en los casos en que se entiende que existe una razón de legítima defensa, que está en peligro su vida. Pero evidentemente ese derecho que es sacralizado por la sociedad norteamericana como muy individualista, es un derecho considerado como elemental del individuo. Tengo derecho al trabajo y tengo derecho a votar, pero tengo derecho a portar armas. Y ahí está la raíz que pone en peligro la vida de los demás. No se puede argumentar en derecho que atente contra otros, sobre todo contra un valor universal y elemental como es el derecho a vivir. Los sucesos, los acontecimientos de este tipo, los tiroteos masivos, reiterados, frecuentes en los Estados Unidos. Creciente, la espiral muy creciente Sí, en los decíamos últimos que años. desde el año aproximadamente 2017-2018, bajo el condicionamiento de todo este repunte de ideología nacionalista, se ha desarrollado toda esta narrativa abanderada de la cual ha sido Trump, que esconde en ocasiones incidentes de mucha más significación en el tejido social norteamericano que en los mismos tiroteos. Los tiroteos son un elemento de primerísima importancia y me atrevería incluso a decir que el país donde ese fenómeno existe de una manera prácticamente excepcional y desbordada es el territorio de los Estados Unidos. Existe hasta una definición de qué entender por tiroteo masivo, cuando se involucra más de 4 personas sin incluir al agresor, pero con la característica de que se utilizan armamento de asalto, sí, es decir, fuego artillero, y que todo esto es visto como una pauta que ha llegado para quedarse. Es una violencia que la ejercen individuos, muchas veces, según lo presentan los medios de comunicación estadounidenses, asociados esencialmente a causas individuales, personas que han sufrido trastornos psicológicos, psicopatologías, derivados de la presencia en una época en Vietnam o en la guerra de Irak, la guerra del Golfo, individuos que regresan inadaptados y que con ese trastorno pues apelan, disponen del armamento y de la práctica del entrenamiento para utilizarlo y se dedican al exterminio sin que exista una racionalidad, digamos, política o sin que tengan una membresía a alguna entidad, asociación, un grupo. Lo lamentable es que ya también ciudadanos con edad, de etapa de adolescente también han sido coautores. Es lo más inquietante. ¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de esos incidentes han ocurrido en universidades, en escuelas de nivel medio, en colegios, en ocasiones en iglesias, en sitios públicos, pero no es casual las instituciones educacionales porque ahí están los jóvenes, y los jóvenes son de esas figuras que han sido presentados como revoltosos a través de las épocas. En la década de 1960, el movimiento contracultural, que fue visto como una especie de conspiración por el Estado, por el gobierno norteamericano, es algo que reaparece una y otra vez, porque los jóvenes son los embriones de la revuelta, pudieran ser también los embriones de las revoluciones, de los cambios con otros fines, atentan contra la moral establecida, consumen droga, fuman marihuana, practican pornografía. El movimiento de los hippies desafiaba hasta la moda en uso, cuando aquello, las barbas, el pelo largo, el uso del jean, que era un pantalón de sport, que se establecen, y por tanto los jóvenes son incluidos como esos grupos que justifican la acción de estas expresiones que tienen hasta ribetes fascistas. La vida es lo que menos importa, y por eso en este contraste sobre el cual usted comentaba entre derechos humanos tiene una particular manera de expresarse en los Estados Unidos. Profesor, nos quedan varios temas importantes que abordar dentro de este gran tema de la violencia armada en Estados Unidos. Les propongo ir a una pausa y en minutos estamos de vuelta acá con Mundo 2020. Seguimos acá en Mundo 2020. En su libro El tiroteo en Estados Unidos, negocios y la creación de la cultura de las armas estadounidenses, la académica Pamela Hutt señala que las armas en dicho país representan una cadena industrial que comienza con la línea de producción y termina con la muerte de las víctimas. Podría parecer exagerado, incluso sádico, lo expuesto por la investigadora, pero resulta una lamentable realidad. Veamos algunos antecedentes. Entre 1966 y 2010 hubo 90 tiroteos masivos en Estados Unidos. Sin embargo, apenas en el trienio de 2011 a 2014, tales hechos se triplicaron,
según análisis presentado por la Escuela Pública de Salud de Harvard y de la Universidad de Northeastern. La investigación de Harvard muestra que los ataques públicos en ese periodo ocurrieron como promedio cada 64 días, a diferencia de los 29 años anteriores, cuando ocurrieron con un intervalo de 200 días entre uno y otro suceso de esa índole. Le cito a otro investigador sobre el tema. Según Jason Silva, profesor adjunto de Sociología y Justicia Penal en la Universidad William Patterson, los tiroteos masivos regulares son un fenómeno exclusivamente estadounidense. Estados Unidos es el país desarrollado en el que se han producido tiroteos masivos cada año durante los últimos 20 años. El país tiene la tasa de homicidios con armas de fuego más alta del mundo desarrollado. Algunos investigadores creen que esas masacres pueden ser contagiosas. Una muerte o tiroteo incrementa las oportunidades de que otras puedan ocurrir en 2 semanas. Es una infección, lo dice así entre comillas, que dura cerca de 13 días, según encontraron en otros estudios sobre el tema. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Debajo en sus pantallas tienen nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Volvemos ahora con nuestro invitado, el profesor Jorge Hernández. No se vayan. Continuamos acá con el profesor Jorge Hernández en Mundo 2020. Estamos abordando el tema de la violencia armada en Estados Unidos. Profesor, hay ahora un acápite sobre el que me gustaría que también nos abordara, y es el ámbito de la violencia armada, pero en sucesos en los cuales los incidentes estos con armas de fuego o asesinatos masivos se percibe en ellos claramente una disparidad cuando tiene que ver con la comunidad negra. ¿Quién muere a causa de las armas? Según algunos estudios, por ejemplo, la tasa de homicidio entre hombres negros jóvenes es casi 10 veces más alta que en el resto de las tasas que generalmente por muertes por armas de fuego ocurren en Estados Unidos. Algunos analistas plantean que los adultos negros tienen más del doble de probabilidades que los adultos blancos de haber perdido a un ser querido a causa de esta violencia con armas de fuego. Y entraría aquí también el tema de la violencia policial. En este caso, ¿dónde están las raíces de esas expresiones de violencia que ya están más asociadas al racismo? Sí, bueno, de alguna manera esto tiene un vaso comunicante con el punto anterior cuando hablábamos de los jóvenes. De los jóvenes. Como un sector diferenciado. Ese despliegue, pudiéramos decir, de la violencia armada mediante el uso de armas de fuego. Se emplean en ocasiones armas ligeras o armas pequeñas, pero lo más extendido ha sido en el último periodo el uso de armas de asalto, de armamento de alto calibre. Y es un ejercicio de la violencia selectivo. Decíamos que tenía un punto de contacto con lo anterior porque se aplica. No es como en el caso, por ejemplo, de que en una universidad o una iglesia hay población que puede pertenecer a distintos grupos etarios, generacionales, sociales, raciales o étnicos, o de diferentes adscripciones religiosas o a ideas políticas distintas. Pero esta violencia que está más concentrada tiene que ver con algo que usted mencionó en la introducción, con grupos que son excluidos del imaginario promedio de la sociedad norteamericana, con el patrón que mide a lo que es el buen norteamericano, y eso incluye a veces en una sociedad que tiene reminiscencias de cultura patriarcal, grandes ingredientes de machismo, atributos a los cuales apeló de manera extremista y fanática el propio Donald Trump desde que tomó la presidencia. Y aún antes eso incluye también a las mujeres, a los grupos de LGTBQ, por ejemplo, a los negros, a los hispanos, porque tenemos el color de la piel más oscura que los anglosajones, a los asiáticos que tienen la piel amarilla y los ojos rasgados, a los árabes, incluso por la adscripción a determinada religiosidad como los musulmanes, prejuicios que fueron estimulados por Trump contra todo eso. La población negra no es casual, fue la población que fue esclavizada a lo largo de muchos años, por lo tanto, desde el punto de vista de las raíces históricas, una de las mayores expresiones del racismo es la que tiene que ver contra la población negra. Las barbaridades que se hicieron en el tiempo de la esclavitud prefiguraba o anticipaba este sentido de la violencia, y mucho más para acá en la lucha
por la igualdad de los derechos civiles en la década de 1960 y 1970, figuras, como quizás recuerden algunos espectadores, Malcolm X, Martin Luther King, mucho más acá, sin otra radicalidad, pero en los años de 1980 el pastor religioso Jesse Jackson, que fue candidato a la presidencia compitiendo contra Ronald Reagan, dejaban claro que había un tratamiento discriminado, apuntalado, como en el caso de otros grupos, las mujeres, los jóvenes, los homosexuales, los gays, las lesbianas, que son criminalizados, es decir, son objetos de una construcción ya no solo simbólica. Discriminación y marginación, sino además criminalizado. criminalizado. Claro que sí, porque todo esto responde, yo le doy mucha importancia a la cultura, porque hay un proceso implícito de construcción simbólica, una simbología de la maldad que hace legítimo el uso de esta violencia dirigida y de la liquidación. Todo eso ha tenido un alimento, como decíamos, en los últimos 5 años, y son episodios que tienden a repetirse incluso por parte de las autoridades policiales y en algunos acontecimientos que ha intervenido el ejército, la fuerza militar de los Estados Unidos. Ahí es muy bueno, yo sé que estamos limitados por el tiempo, pero mencionar algunos elementos que le dan como una dimensión social importante a ver estas acciones, estos actos que son totalmente individuales. Hubo un acontecimiento en el poblado de Waco, se escribe como Waco con W, ¿verdad?, en Texas. Ahora mismo Donald Trump estaba como reuniéndose ahí con admiradores, iniciando la temprana campaña presidencial en las afueras, y había carteles que hablaban de Dios y de Trump por parte de los fanáticos. En el año, si recuerdo bien, 1993, hace justamente como 30 años, se produjo una gran balacera y un episodio, el asedio de Waco, que duró casi 2 meses, porque había una secta fanática, los davidianos, le decía, las encabezaba un individuo llamado David Kochler, o Kocher, algo así, con K, empezaba el apellido. Entonces, todo esto estaba dirigido contra lo que consideraban los males de los Estados Unidos. Más hacia acá, un atentado dinamitero en el año 1995 en Oklahoma, que destruyó, un acto de terrorismo violento, interno. Y de esto no se habla mucho. Los enemigos a la cultura norteamericana, a la identidad y a la seguridad de la nación vienen de fuera, y todo esto se ignora. Pero todo esto forma parte de ese mismo patrón dentro del cual hay figuras que son amenazas para la identidad y para la seguridad de la nación. Negros, homosexuales, mujeres, en fin. Más allá del coste humano de toda esta crisis, profesor, está el económico. La violencia armada al sistema sanitario estadounidense, más de 170.000 millones de dólares al año es el costo. En cambio, los beneficios para fabricantes y comerciantes de armas son incalculables. Y por otra parte, está el cabildeo de las armas, que se ha apoderado de una narrativa basada en los derechos para justificar el deportar y usar armas de fuego. Usted daba un preámbulo al inicio de nuestro programa, así como el papel que desempeña la Asociación Nacional de Rifle. ¿Cómo valora todo este conjunto de factores y cómo impactan en esta grave espiral de violencia armada en Estados Unidos? Sí, también es muy interesante la narrativa de la exclusión, de la intolerancia y de la legitimidad de la violencia en todas esas escalas. La promueve la Asociación Nacional de Rifle, y probablemente es el principal lobby, grupo de presión o de interés que ejerce influencia sobre los congresistas, tratando de promover toda esa cultura del armamento, de obstaculizar las propuestas de enmienda que han tratado de modificar la segunda, valga la redundancia, enmienda constitucional, o de establecer regulaciones incluso a los vendedores de armamento, porque se establecía como un tiempo de 5 días entre la compra que usted hacía y la posibilidad de obtenerla, para poder evitar, si usted quería comprar el arma para llevar a cabo un acto de venganza o algo de eso apasionado, bueno, poderlo limitar y darle tiempo a reflexionar. Es una narrativa trascendente que remite hasta el periodo posterior a la guerra civil, cuando nace el Ku Klux Klan tempranamente en la década de 1860, con esa violencia desbordada también y aplicada de mucha selectividad. Ahora, todo esto que usted está señalando tiene que ver, porque hay que verlo con las leyes del mercado, la oferta y la demanda. Los productores y las grandes corporaciones que venden armamento se enriquecen porque hay una demanda en la población también, y llama la atención algunas estadísticas que he leído, que se dice que por cada centenar de personas en los Estados Unidos existen, la cifra oscila entre 120
o 130 armas de fuego. Es decir, más armas de fuego Sí, que personas. que personas. Y se dice que Estados Unidos es el primer país. Creo que sí, hay algunas cifras que no he podido verificar recientemente, pero están las Islas Malvinas y Yemen. O entre 120 y 130, Sí. y que está calificado como el de los países desarrollados el mayor, El mayor, de sí, mayor sí, cantidad por de encima armas. de Canadá y de Exacto. Australia y De otras mayor cantidad latitudes. de armas en posesión. Pero lo interesante es que esto expresa de alguna manera un momento de decadencia profunda en la sociedad norteamericana, donde los valores fundamentales y los derechos, como el valor de la vida, la importancia de la vida y ese derecho humano, queda como en un segundo lugar, porque los derechos individuales vinculados a la esencia del capitalismo norteamericano de que se funda la nación, lo que hiperbolizan es esto. Y la cultura de las armas es un gran símbolo de los Estados Unidos, un símbolo lamentable. En abril, el presidente Joe Biden volvió a urgir al Congreso a aprobar leyes que restrinjan precisamente la tenencia de armas. ¿Qué pueden hacer el gobierno y el Congreso de Estados Unidos, en su opinión, para abordar esta violencia armada y por qué es tan difícil detener estos asesinatos en masa? ¿Habrá solución? Lo que demuestra la historia es que hay temas entre los cuales se imponen a lo largo del tiempo consensos o puntos de vista bastante comunes entre demócratas y republicanos, pensando en términos de partidos políticos, que son los que están representados en las dos cámaras del Congreso, por la afiliación del partido. Pero también hay un patrimonio común en términos ideológicos entre liberales y conservadores. Si bien hay segmentos progresistas que valoran todo el peligro que significa el armamento y toda esta cultura de la anarquía con respecto al tema, eso es un tema de bastante consenso porque, como decía la segunda enmienda, lo importante es proteger a la nación. Eso supone proteger la seguridad y proteger la identidad de la cultura, y las armas son un buen pretexto contra aquellos grupos que atentan contra ella. Bueno, muchas gracias una vez más por habernos acompañado acá en esta emisión donde hemos abordado este tema de la violencia armada en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa. Soy Julio César Mejías. Los espero en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional.